Sexta Visión presenta Sin pelos en la lengua. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa Sin pelos en la lengua. Hoy día contamos con la compañía de la diputada Marta González. ¿Cómo estás, Marta? Diputada del Distrito 15, ¿qué tal? Hola, muy bien, contenta de estar acá en el programa. Qué bueno. Y por supuesto con Hernán Garrido, ex dirigente sindical, hombre ancla de este programa. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Muy bien, pero sigo insistiendo, ¿eh? El hombre ancla me lo decía el ratero. El ratero. Oye, pero si tiene antecedentes tiene que denunciar, porque ahora hay que denunciar Pero todo. sí, oiga, mi amor. No tirar así. Sí, yo las tiro todas. Es decir, Con responsabilidad. Pero absoluta, si yo no he querido darla ahora porque no es que no tenga los antecedentes, los tengo. wow. Pero es una cuestión para darle siempre una cachetadita, como que conmigo no quiere, conmigo no tenés que meterte, ratero. ¿Te acordás cuando el chavo lo echaban del barrio? Le Sí, decían, porque, claro. ratero. Bueno, nosotros lo echamos de aquí como conductor por ratero. Sí. Más claro, echarle agua. Bueno, si ustedes han visto ediciones anteriores, en lo personal siempre he tratado de destacar cosas positivas. Lamentablemente han pasado tantas cosas negativas en nuestro país que estoy de verdad muy triste primero, muy preocupado segundo y muy desilusionado tercero. Porque lamentablemente veo que lo que está pasando afecta a todos los colores políticos, a muchas entidades de nuestro país importantes, pasando desde las que son civiles, a las militares, a las judiciales, a las religiosas. Entonces me da una pena tremenda, de verdad. Yo estuve pensando hoy día, no solo hoy día, en la semana en qué cosas hablar, pero ¿sabes qué? De verdad, yo creo que esto no podemos dejar de no tocarlo. Es una situación que nos afecta como país, como sociedad, que es muy grave, es demasiado grave y lamentablemente cuando uno ve tantas cosas de este tipo, de este calibre, como que la gente empieza a normalizar conductas que no deberían ser normales. Disculpa que me haya salido un poquitito así como del corazón, pero es que de verdad, yo quiero mucho a mi país y de verdad me da pena lo que está sucediendo, Marta. Sí, no, es fuerte, es un golpe fuerte, pero yo lo trato de mirar desde la perspectiva en que hoy día hay una oportunidad para poder subsanar temas que se arrastran hace mucho tiempo. Y yo creo que también dentro de todo lo mal, dentro de todo lo doloroso, porque a uno igual le duele porque de cierta forma, después de todo lo que tú dices, ¿cierto? Tuvimos Milico Gate, Paco Gate, tuvimos Soquimich, tuvimos Penta, etcétera. Un poco esta nueva ola de gente que entró en política con un discurso para cambiar esos temas que se vea hoy día involucrado en estos actos, por supuesto que duele y por supuesto que también desde la ciudadanía hay una... Si ya había una ciudadanía irritada por la clase política, por el sistema judicial, etcétera, hoy día yo creo que hay una ciudadanía desesperanzada en decir dónde va a venir efectivamente este cambio que tanto hemos esperado. Pero a pesar de ello, lo que hoy día yo veo también como de forma positiva es que se han tomado acciones de forma inmediata. O sea, se ha removido gente de sus cargos, los conglomerados políticos han congelado las militancias, no se ha hecho una defensa corporativa a diferencia de otros casos, no se ha tratado como de silenciar, sino que se ha dicho hay que investigar todo lo que se tenga que investigar. Y por otro lado ya hay
digamos, también algunos mandatos de que los dineros se tienen que reponer. Sí, eso es verdad. Y eso nunca se había visto tampoco en otros casos que pasaba, ¿cierto? Y se iba quedando y finalmente terminábamos en clases de ética, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de nosotros como país de subsanar esto también desde el punto de vista legislativo y comprometernos hoy día de pe a pa y que yo creo que hay por lo menos lo que uno ve en la prensa, que hay esa voluntad, pero no que sea solamente una voluntad declarativa o porque hay que pegarle al que está al frente o porque hay que desestabilizar un gobierno, sino que efectivamente porque hacer acciones concretas para que estos hechos se corrijan. Y también ahí, por ejemplo, la ciudad de Rancagua también está muy complicada. Hoy día vi, ¿cierto?, ya no habían llegado algunos antecedentes, nosotros habíamos pedido oficio a la corporación por el desfalco que hay en la Cormun por 8.000 millones de pesos. Entonces, ¿me entendí? Entonces ya veníamos hablando de las corporaciones, nosotros habíamos mandado oficio, entonces te decía, las corporaciones no son fiscalizables porque son entes privados, por ejemplo, y ocupan dinero público. Entonces todo ente, entidad, lo que sea que ocupe dinero público debe ser fiscalizable. Entonces yo creo que ahí, como te digo, hay una tremenda oportunidad para ir subsanando estas cosas. Y además se cruza con lo que decíamos y hemos sido, digamos, parte de la discusión, ¿cierto?, de este Estado subsidiario que permite que el privado se haga cargo de estos temas que debería a lo mejor hacerlo de manera más fuerte para achicar el Estado. Claro, hoy día tenemos un Estado pequeño que dice, bueno, porque este tema de las fundaciones, no sé, desde la dictadura que se empezó a generar, no sé, pues está la Fundación Sema Chile, por ejemplo, que hace poquito tuvo que devolver propiedades y tuvo que... Plazas, etcétera, pero sí. ¿Después de cuántos años? Después de 30 años, no sé, ¿me entendí? Entonces hay un modelo, hay una forma de, digamos, de suplir esta necesidad de la ciudadanía o de estos derechos básicos con corporaciones, con fundaciones, con licitaciones privadas, etcétera, que al final son un despilfarro más que lo que tiene que solucionar la ciudadanía. Y ahí también es tremendamente doloroso porque hoy día todos los programas que uno ha visto estaban enfocados a la gente más vulnerable. Entonces... Ahora, hay muchas cosas, mira, la gente muchas veces no sabe, pero por ejemplo, en una de las cosas que en esta semana tocó, que era la acusación constitucional contra el ministro Dávila, ¿cierto?, una de las acusaciones que se le estaba haciendo era por unas colaciones, que eran 30 colaciones por 3.500 millones de pesos de la Junaev. Sí, pero lo que pasa es que la Junaev es una fundación privada aparte, que no depende del Ministerio de Educación. No. Entonces cuando yo se lo comenté a alguien, una persona, pero ¿cómo no? Si ¿cómo no va a ser del Ministerio de Educación? No. Hasta Alessandri quedó pagando cuando le dijeron que no era del Ministerio. Sí, supe que también. Sí, es una situación que... Entonces hay, y es lo que tú dices, que cada vez hay que, atomizar más el ente del Estado, haciendo que los privados, ya sea cualquier tipo de empresas, fundaciones, corporaciones, pues puedan tener acceso a esos dineros. Entonces, ojo, cuando aquí se dice, no, ¿para qué van a querer un Estado más grande si van a seguir robando? Sí, porque cuidado, además... porque hay muchas cosas que debería hacerla el Estado por el deber que tiene el Estado en sí. Y que lamentablemente se están externalizando de alguna manera. Hay muchas sensibilidades que no deberían tener los privados y las tienen los privados por esta cuestión del sistema subsidiario. Exacto, lo que tú aquí decías, lo que la gente tiene que entender, que estamos viviendo hace mucho tiempo en un Estado subsidiario que lo inventó el neoliberalismo. Así es. ¿Me cacháis? Entonces la gente cuando dice, bueno, pero ¿por qué? No, si esta cuestión la inventaron como para achicar el Estado en buena onda y en buena lid, pero resultó que la cuestión al final se transformó en una sangría para sacar dinero para cualquier cosa. Claro. Pero fíjate que hoy día... Sí, yo quisiera un poco aportar ahí en el tema que dice Hugo, con este tema de que este Estado que se achicó, digamos, y que alguno dice, bueno, ¿para qué vamos a seguir agrandando, reforzando el Estado como para que se roben la plata? Yo creo que ese es un discurso muy peligroso porque lo que nunca, o sea, digamos, el Estado
o se fue afirmando, digamos, en estos pilares, como dice Hernán, subsidiarios, y tenemos el sistema AFP, y tenemos la ISAPRE, y tenemos digamos, estos privados que son un monstruo y que después y que no hay cómo fiscalizarlo. Hoy día la gente cuando reclama por los TAC, cuando reclama por el tema de la autopista, etcétera, etcétera, no tenéis cómo agarrarlo, porque en el fondo el Estado no se pensó primero en digamos, como ente fiscalizador. O sea, si tú ves todos los entes que fiscalizan, son un espacio mínimo dentro de los servicios. O sea, si yo voy a la inspección del trabajo y digo cuántos fiscalizadores hay, por ejemplo, para fiscalizar una gran cantidad de empresas, son un grupo reducido. Claro. Hoy día... Hablemos de Rancagua, ¿no? Y lo que tienen que fiscalizar para los fiscalizadores que hay. Claro, los 5 fiscalizadores para toda la región en la nada misma. Los que tienen que fiscalizar el tema de, por ejemplo, hoy día la Superintendencia de Educación, cuando las denuncias por maltrato, por bullying, por acoso, por abuso sexual en los colegios se ha triplicado y no dan abasto con el tema de las fiscalizaciones ni las inspecciones. Entonces, y eso pasa, se replica en todas partes. El otro día Cochilco mismo, que tiene que fiscalizar a Codelco, un ente pequeño, para fiscalizar a una tremenda, monstruo. claro, todavía no sabe Cochilco que le robaron un camión con cobre. Oye, eso, Hernán, tú la otra vez comentaste eso, del camión con cobre. Sí, la tienen bajo secreto de Estado. Porque el camión apareció. Sí, el camión apareció y el chofer está medio cuestionado porque parece que lo están investigando cómo fue, porque se salió de la ruta o no llevaba GPS. La cuestión es que hay algo raro, pero que hoy día en las partes donde se tiene que hacer esa función hay un secreto de Estado. Lo malo es que estos secretos de Estado, amigos míos, no duran siempre. Y no hay que hacer cosas que otra vez le peguemos el palo al gato, que hicimos la denuncia, como hicimos la cuestión de Sugarret, y tengan que reconocerlo. Pero que tengan que reconocerlo con responsabilidades políticas. El gerente ya tiene que salir. Bueno, pero mira, yo quiero agregar una cosa que también me ha tenido en las mismas circunstancias que día. Algunas veces me pongo a pensar yo y no le doy, ¿cómo se llama?, el cascabel al gato. Sino que sencillamente digo yo, por alguna parte tiene que haber una cuestión. Y siempre, de lo más negativo, uno siempre tiene que buscar lo más positivo. Y es lo más negativo que estamos viviendo en esta época, porque la derecha es sin piedad cuando encuentra una cosita así del gobierno. Sin piedad y sin memoria. No, sin piedad y sin memoria. Con la acusación, estoy a relacionar dos cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? La acusación constitucional contra al ministro era una cosa irrisoria. Es decir, me encargué de ver todos los análisis de estos abogados penales. No tenía por dónde, pero lo hicieron igual. Y el más, ¿cómo se llama?, el más entusiasta con la acusación constitucional, iba a decir Tontín Charper, yo no le puedo faltar el respeto a mi amigo Charper, pero era el más entusiasta con la acusación constitucional. Así que no escuchen Tontín, lo retiro. Pero quiero relacionar las cosas. Esa cuestión de la acusación constitucional con lo que está pasando en que el gobierno tiene la oportunidad de haberse caído como se cayó, con todo lo que tiene la oportunidad de blanquear. ¿Y blanquear cómo? Lo que está haciendo. Sí. Como decía la diputada, en que en otras oportunidades se han blindado, se han protegido, hoy día no se están protegiendo, sino que se está haciendo. Y que ojalá la gente, por favor, que capte la actitud del gobierno, de este gobierno, con la actitud de otro gobierno, en donde se blindaba y no se castigaba. Aquí, como tú decías, han caído seremi, han caído subsecretarios, es decir, ha caído un montón de gente que es responsable. Y ojalá que sigan cayendo todos y que tengan que pagar todo. Y si tienen que devolver los dineros, también que los devuelvan. Sí, porque no vamos a perdonar. Yo ahí quiero ser parte otra vez del gobierno, es decir, no vamos a permitir que sigan protegiéndose a compadres que han hecho actos directivos contra la gente pobre. Ahora se descubre otra cuestión más que también es lamentable, horrorosamente lamentable, es la cuestión de esta que se encontró en la Araucanía con los mapuches. Una de estas corporaciones... Una fundación. Una fundación.
que supone que estaba llevando los mavillos, pasaron 2.000 millones, tenía como 30 días, 40 días de fundación, no tenía plata, no tenía recursos. Es decir, esas cosas no pueden ocurrir. No las estoy hablando en 8 horas, sino que las estoy tratando de que Sí, pero se ahí responda. yo también no quiero dejar pasar Oye, algo. y déjame terminar, Hugo, Dale. porque ustedes hablaron todo lo que hicieron. Y otra cosa que también me preocupa, que este tipo de cosas tiene una finalidad. Y la finalidad como que se está entrando, como que está penetrando, como que está haciendo agüita en la población. Y dice la encuesta Pinochet, Allende. Y salen dos figuras que Pinochet ya está, oye, cuando salió que Pinochet estaba metido en el banco RIF con 17 cuentas bancarias de no sé cuántos millones de dólares, la derecha inmediatamente se hizo a un lado, ¿eh? Le perdonó que fuera criminal, que fuera asesino, que fuera traidor, que fuera cobarde, que le perdonó todo. Pero la derecha cuando lo encontró que había sido ladrón y le estaba robando al pueblo de Chile y las plantas las tenía como cualquier delincuente con chapa, igual que los narcotraficantes, la tenía el cuento RIF. Y esa es la No cuestión solo de el RIF, en muchos... No, pero Paraísos es que yo estoy hablando Sí. de las cuentas del Banco RIF, Sí. ¿por qué se descubrieron? Porque cuando caen las Torres Gemelas, se empiezan a averiguar todas las cuestiones de las cuentas que estaban en ese banco para ver si encontraban al compadre, al financiamiento del terrorismo. Y ahí encuentran a Ramón, José Ramón no sé cuánto, Díaz, Calderón, Pinochet. Entonces, cuando dejan esa cuestión, pero mira, esa cuestión, la derecha se hizo a un lado y hoy día aparecen personeros de derecha diciendo, oye, aquí la única alternativa que queda es que un golpe de Estado. Y hay gente que dice, no, si aquí mire, yo sacrifico algunas cosas por la seguridad. ¿Cachai? Cuando empieza a penetrar esa cosita, es horriblemente peligroso. Así que, por favor, los que no han vivido una dictadura, traten de no opinar porque las dictaduras son las peores, sean de donde sean. Es decir, la dictadura es lo más malo que puede haber en un país. Sí, el perder las libertades básicas. Perdí la libertad, perdí la vida, perdí el cuerpo, perdí todo porque desaparecí. Mira, además que yo igual quiero no dejar pasar que aquí yo creo que ha habido un error importante de algunos altos personeros del gobierno, en el sentido que uno no puede defender a alguien antes de que se investigue. No, señor. Estamos, porque es impresentable que después haya que retractarse de las palabras y a los pocos días tener que pedirle la renuncia a los que estaban cuestionados porque en realidad aparecieron Sí. informaciones de que sí habían cosas complejas. Entonces eso es una cuestión que no puede ocurrir. Presidente De verdad, metió- o sea- el presidente metió la mano al juego por el amigo y el amigo lo destituyó el ministro de... Claro, así de que la ahora el vivienda. presidente está en Coaniquem con las manos quemadas. Po. No, Si ese es el problema. Está ya. ¿Ah? Está ya. Sí, Oye, es que de verdad uno tiene que primero informarse, saber. absolutamente. Ya, es Esto que no eso podéis es una quemarla, cuestión de- No te de- podéis meter las... No, olvídate, ni por las mías meter mano al juego. Sí, es muy complejo. Sí, es yo una- creo que el ministro de Justicia ha sido bien, digamos, cauto en ese sentido, Sí. es decir, que todas las acusaciones tienen que estar fundamentadas, se tiene que recabar antecedentes. Totalmente. Y para eso también se necesita un tiempo acotado, ¿no? Y Un por tiempo sí y por no, extendido, porque sea culpable o porque sea Pero inocente. también hay una forma y un proceso responsable detrás de toda investigación, entonces también hay que tomar ese tema y yo creo que también caer en esta, digamos, súper complejo, pero también entender que también hay fundaciones que son súper loables, que han hecho un trabajo por supuesto. año, que han hecho un trabajo Sí. correcto, que han hecho un trabajo necesario también y con mucho profesionalismo, entonces también hay que... Lo que pasa es que hay muchas instituciones de este entender. país que las hacen fundaciones. Mm. La Teletón, Cruz Roja. Cruz Roja, Bomberos, Un Techo para Chile. Un techo para Chile que ha tenido un Entonces desempeño estamos hablando muy de fundaciones por eso, ojo, cuando hablen de fundaciones, no las metamos a todos en el mismo No. saco. Y por favor, señora, señor, que usted que está escuchando, no piense que todas las fundaciones fueron creadas para desfalcar al Estado, para No. nada. Yo creo que
la gran mayoría, un alto porcentaje, de verdad que tiene fines loables. Sí, por supuesto que sí. Absolutamente. Pero que ahí está algo. Y que suplen la falencia del Estado. Que La falta del suplen justamente a eso iba. Que son cosas que el Estado debería estar a cargo. O sea, a mí me toca atender a los bomberos. Yo no sé si ustedes saben que un bombero que está en acto de servicio y sufre un accidente, no se considera un accidente laboral. Es un accidente común. Y tiene que por su previsión, recibir el subsidio. Si hay un convenio bombero con una mutualidad que les da las atenciones, pero los pobres bomberos empiezan ya al año, le empiezan a disminuir la cantidad de los pagos de las licencias, porque no es considerado un accidente laboral. Entonces, hay situaciones Hay que un son... tema ahí. Ahí hay un tema, compañera, amiga. sí. Es una situación No, muy es triste, porque estamos hablando de grande. personas que se sacrifican por gente que no conocen. Vamos a redactar la ley, ¿eh? Sí, de verdad, esto es una cuestión Sí, muy vamos a importante. redactar esa ley. Lo que Más pasa que, es que claro, uno siempre que está, digamos, No, y tiene por eso alguna te digo, entrevista con bomberos, por ejemplo, ellos dicen, Es que uno no sabe. nunca no somos somos una institución que nunca va a querer tener sueldo, por ejemplo. No, nunca. Nunca. Ellos están negados. Pero sí otras cosas como lo dices tú, como este tema de los Sí, seguros, po. o el tema también, por ejemplo, hay como por bomba una persona creo que pueden contratar que es el que hace las rondas, que es nochero, etcétera, pero todos ya son de muy voluntarios. avanzada edad y con pensiones muy bajas. Entonces también ahí hay No, como sí, mira, sí, espacio lo que hacen para es- poder reforzar lo la que hacen es actividad de súper bomberos. loable, pero en realidad, sobre todo personas que son jóvenes, por ejemplo, lamentablemente yo tengo unos bomberos que tienen 26, 27 años que sufrieron un accidente y que es muy probable que queden con alguna secuela de por vida. Claro. Entonces van a tener que ser pensionados por su previsión, Y no por que lo- generalmente son beneficiarios de FONASA, que llevan poco tiempo cotizando. Pero que buen punto. Claro. Entonces, no, o sea, Es una muy situación, buen punto ese. Sí, es una situación muy, muy terrible. Oye, yo me quiero devolver igual a otro tema que dice Hernán y que no lo quiero dejar pasar, y que tiene que ver con este tema de hoy día, ¿cierto? A 50 años de la dictadura y del golpe militar, hay un debate importante que se está dando en el país. Por esta semana en la Cámara de Diputados votamos un proyecto de resolución que saque de la biblioteca en la categoría de presidente al dictador Augusto Pinochet, y todavía hay alguna parte de la derecha que lo defiende como un presidente. Pero se sacó ya. Se sacó. Se sacó. Se ganó creo que, por decirte algo, 60 votos a favor, 47 en contra, 8 abstenciones. Es mucho. ¿Me entiendes? Hay un tema y hay un debate también en que hoy día, como a 50 años, medio siglo, quisiéramos tener un acuerdo transversal en que las dictaduras, por ningún motivo, o sea, los golpes militares por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, como piso mínimo civilizatorio, digamos. Entonces, hoy día la derecha lo que quiere un poco es, dicen, bueno, pero no solamente nos tomemos en el punto de lo que fue el golpe militar, sino que miremos para atrás, qué era lo que pasaba en el país, por qué se había desestabilizado, etcétera, que ya se peligraba la democracia, inclusive llegan a decir, pero básicamente, a pesar de todos los análisis y de donde uno mire el prisma de lo que pasó en nuestro país, aún así no podemos justificar el golpe militar en ninguno de los escenarios. Por eso, digamos, Salvador Allende fue un presidente democrático, electo democráticamente, y para salir tenía que salir en otra elección democrática igualmente. Entonces, yo creo que eso es súper importante, de tener esa declaración a 50 años, de decir cómo nosotros nos miramos para 10, 20, 30 años más, con estos pisos mínimos civilizatorios, de reforzar, proteger, cuidar la democracia, con todos los digamos, con todos los reparos que uno pueda tener, que es una democracia pequeña, que no es totalmente representativa. Por supuesto que siempre hay que mejorar, la democracia es un espacio para mejorarse, pero bajo ningún punto de vista poder justificar, avalar o tratar de señalar un golpe de Estado como alguna salida. Yo estoy totalmente de acuerdo Oye, contigo. Fíjate que, mira,
estuvimos así de cerquita de hacer ese gran acuerdo cuando justamente se habló de los robos. Hubo un acuerdo mayoritario donde todo el mundo dijo, Shale lo dijo, nunca más, nunca más. Ahora, ¿cómo se llama? El almirante de la Marina en la isla de Axum, fue una declaración muy fuerte, es decir, nunca más. Es decir, los militares no quieren estar metidos nunca más. Es decir, falta esta cuestión política, porque aquí llegaron un cierto grupo de gente que sí estaba de acuerdo con eso, está de acuerdo con las violaciones, está de acuerdo con el atropello. Pero yo tengo claro por qué están de acuerdo con eso, porque siguen defendiendo sus intereses económicos. Pero si no por es supuesto, otra cosa. pero por supuesto. Si a ver, yo creo que aquí no hay que perderse, y yo lo digo aquí claramente, y para que a nadie le quede un poco claro mi postura. O sea, yo encuentro que ningún golpe de Estado es justificable nunca. Absolutamente. Nunca. Yo estoy de acuerdo. Y cuando uno participa de un proceso democrático, estoy de acuerdo contigo. Hay democracias que lamentablemente han ido perdiendo fuerzas, pero yo creo que la democracia se defiende con más democracia. Pero absolutamente, ¿te acuerdas? Tenemos que acordar lo que hace 2 años atrás, como 2 meses atrás, como 10 días atrás, en que Piñera tenía un 6% de apoyo. Un 6% de apoyo. Y ninguno pidió en que se hiciera un golpe de Estado en ese momento. No, nunca. ¿Me quedé? Entonces por eso que te digo yo que son peligrosas estas voces republicanas, y que el líder que es tan patriota y que está en el descuello, y que ya es lo máximo, porque a él le corre sangre azul, de los rojo estigmas. y blanco. Claro. Blanca, azul, rojo. Es tan patriota que tiene todos sus ahorritos. Sus luquitas las tiene en Panamá. Claro. Entonces cuando es que también la bandera es blanca, azul y roja. Entonces, es por eso. Claro. Anda siguiendo los colores. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos inmediatamente. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la 6ª región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Malt Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. ¡Apúrate! Este 29 de julio finaliza el plazo para solicitar el cambio de tu domicilio electoral. Revisa que tus datos estén correctos para que se te pueda asignar un local de votación cercano para el plebiscito constitucional de diciembre, que será con voto obligatorio. Infórmate en cervel.cl o llamando al 606.166. Servicio Electoral de Chile, Cervel. Muy interesantes los puntos de vista que han presentado, que hemos tratado de presentar en esto. Es preocupante, esto no pasa solo en este país. Hace muy poco, no sé si ustedes se enteraron que en Francia, hubo la muerte de un muchacho de origen argelino, creo, de 17 años, que estaba conduciendo un vehículo y que un policía, al momento de pararlo para hacerle un control policial, el niño no hizo caso. Movió un poco el vehículo, ¿sí? Y le llegó un balazo hacia quemarropa. Según el policía, él había visto su vida en peligro, y todos los videos muestran que en realidad él estaba al lado, que nunca estuvo delante del vehículo. Y ¿sabes a lo que voy yo? ¿Para dónde voy yo? Que lo preocupante de lo que pasa con la ultraderecha en muchas partes es que se hizo una campaña de apoyo a la familia
para poder tener dinero, para poder hacer una presentación judicial para que se llegue hasta el fondo de este caso, y reunieron 200.000 euros, que es mucho dinero. Pero un partido de ultraderecha, pero muy de ultraderecha, que incluso está más a la derecha que Le Pen, que ya que es muy de derecha, hicieron una campaña también para defender al policía y reunieron 1.500.000 euros en el mismo tiempo, en la misma cantidad. Entonces, wow, dije yo, de verdad que para mí eso fue muy impactante. O sea, hay más recursos y mayor cantidad de, no sé si de personas, pero muchos más recursos para defender ese tipo de aberraciones que para defender las causas que a uno le parecen un poco más justas. Es una situación muy compleja y, Sí. y lamentablemente, como te digo, es una situación que está pasando en el mundo, no solo acá. No, claro, porque acá, por ejemplo, la ley polémica, ¿cierto?, que se promulgó, la ley Naim Retamal, que es una ley que abre este espacio para que se presuma que en cualquier situación el actuar del policía es el correcto. Entonces, que se presuma antes de que pase cualquier cosa. Y lo vimos una vez promulgada la ley, los primeros situaciones que se dieron fue el joven que murió baleado en San Antonio, un joven de 19 años que también le iban a hacer el control y que también quiso como escapar y murió de un balazo. Entonces yo creo que son situaciones para revisarse. Yo creo que esas situaciones siempre se tienen que ir revisando, porque en estos casos, ¿cierto?, de delito, etcétera, pueden haber un sinnúmero de situaciones. Uno a priori no puede decir actuó bien, actuó mal, usó proporcionalmente la fuerza, estaba en riesgo su vida, etcétera, sino que tiene que haber una investigación en el contexto, porque son múltiples situaciones las que se pueden dar. Pero también, tomando el ejemplo de Francia, que hoy día tiene esto, porque uno siempre mira, ¿cierto?, a los países desarrollados como ciertos ejemplos, pero hoy día lo que vemos, este estallido en Francia, después de los chalecos amarillos, ¿cierto?, que fue el último después que de vimos, la reforma. hoy día, ahora por la reforma de pensiones, Sí, claro. y que después también podemos tocar también la reforma de pensiones también que estamos hoy día tratando de impulsar. Pero yo he escuchado, no me metió muy a fondo, pero básicamente es esta segregación de clases, ¿cierto? Este tema de tomar a los inmigrantes como para un fin, ¿cierto?, servicial a los intereses del país, pero no a los intereses de las personas, en donde se fueron quejando postergados, se fueron creando estos guetos finalmente. Esa era la palabra que quería... Y no estamos muy alejados de lo que nos pasa a nosotros. O sea, hoy día los jóvenes de nuestro país dicen, ¿qué hago para tener una casa? ¿Qué hago para estudiar? ¿Cómo me voy a pensionar? ¿Cuál es el futuro que el país me está ofreciendo? No estamos muy alejados de ese tema. Claro que hay un tema distinto, porque obviamente el tema de la migración, etcétera, ellos ya llevan 2 o 3 oleadas ya de migración importante, digamos. Entonces, yo creo que básicamente el fondo es cuando hacemos estas sociedades que no incluyen, que son excluyentes, que son tremendamente desiguales en su construcción, van generando estos efectos Y ojo que de estos, finalmente, de estos polos sociales, exacto, que no comunican, las desigualdades. que las desigualdades, que se sienten tremendamente usados, postergados. Y lo que yo quería destacar, que no es la realidad de nuestro país, porque nunca fuimos imperialistas, ¿cierto? Como país no tenemos esa capacidad, que el mayor porcentaje, un alto porcentaje de los inmigrantes de Francia son de ex colonias. Gente que es francófona, ¿cierto?, que habla francés, que fueron colonias francesas y que por eso tenían una posibilidad de más fácil, un poco así entre comillas, de irse a Europa. Pero lo que tú dices es que en realidad en el momento de los que hubo las condiciones no son iguales para nada. Oye. Y lo que tú dices de los guetos es cierto. Yo he tenido la suerte de estar en París. Una vez me equivoqué al tomar el metro y me equivoqué de estación. No hablo francés, entonces tratando de ubicarme
por los estadios me ubico yo. No, pero, y me bajé en una estación y de verdad que era hasta como en África, con gente todas de raza negra, todas, pero todo el mundo. Yo era el más blanco, así que para que vean. Era yo el inglés, güey. Y vestidos con trajes tradicionales africanos. Y decía, wow, y eso es una situación que en realidad después me di cuenta que había, lo que tú decías, guetos, mucho edificio, sin una arquitectura bonita, todo muy hacinado, sin recursos, sin banco cerca, sin supermercado, Claro. toda la situación que se da Es en que, todas las grandes claro, capitales donde sí, hay segregación. Es lo mismo que si tú te bajáis en Estación Pajarito y tomáis Alameda y cruzáis Alameda, La Moneda, Plaza Italia, Providencia, Vitacura, Las Condes, y te va cambiando el mundo. Sí. Y te va cambiando el mundo, te va cambiando todo. De Plaza Italia para arriba se vive distinto. Sí. Sin Oye, duda. Oye, fíjate que yo quería como entender un poco en la colecta que se hizo en Francia. Y fíjate que no está lejos de ¿cómo se llama? De un análisis así básico. Por ejemplo, se juntan $5.000, $5.000 euros o $20.000 euros. Para el muchacho fueron 200.000 200.000 euros y 200.000 para el otro, euros. para el policía fueron Y para el policía 1.500.000 1.500. euros. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Lo que está diciendo esa gente, que no es mucha gente, sino que aportan mucho más. Eso decía yo, que hay mucho más aportes. Claro, entonces lo que está diciendo esa gente, mira, nosotros tenemos que mantener esta gente aquí, porque por 200 años en el mundo, y voy a nombrar aquí Chile, es decir, las fuerzas uniformadas, ni siquiera voy a decir las fuerzas armadas, sino que las fuerzas uniformadas han defendido o han sido los carne cañón o son los que hacen la pega sucia para los intereses de los empresarios y para los intereses del capitalismo. Te voy a decir, aquí en Chile, por ejemplo, tenemos la Escuela Santa María de Iquique Sí. y tenemos todas estas guerrillas y guerrones aquí en Chile donde el pueblo ha sido el damnificado, no pues que a nivel mundial el que hace la pega sucia, desgraciadamente, es el policía. Porque ¿quién sale a la calle? ¿Salen los que tienen las lucas? No, sale el que tiene necesidad y va a protestar. ¿Y quién reprime a esos hermanos que son de la misma clase, del mismo billete y toda la cuestión? Del mismo barrio. El mismo barrio, el que hace la pega sucia. Por eso que te digo yo, que ellos quieren darle la señal de que por haber disparado a ese joven, él tiene todo el respaldo de esta clase. Sí. Sí, pero al margen también de los recursos que puedan haber detrás y lo que simbolice ese recurso económico para una de las dos causas, finalmente uno debiese esperar que la justicia falle en favor Es que desgraciadamente... de la justicia, digamos. Desgraciadamente. O sea, que la justicia sea ciega y sea justa. No bajo el recurso que pueda tener cada quien, digamos. Pero bueno, es Imagínate que aquí Pinochet nunca más fue global. juzgado y se murió sin ser nunca juzgado. Sí. Pero no es el único, Oye, hay hartos sí. más. No, hay hartos más. Sí. Quiero pasar de tema, quiero Pero cambiar por de supuesto, tema para la pero- reforma pero- de pensiones. ¿Le Algo parece? que Hernán está muy preocupado. Sí, porque yo Sí. tengo una miserable pensión. Po. Claro, por supuesto. Me he tenido que ¿Cómo? recurrir a demandar Disculpen, al a Estado. veces hay gente que miente en este programa, pero no importa, está bien. Pero además los que ven el programa conocen ya al hombre ancla. Sí. Le descifran los códigos que dice. Sí, es verdad. Pero igual algunos dicen que es medio volantín de cuero, como que se raja poco, así como que... Uy, ¿no es cierto que no? No, es cierto que no, compañera. No es cierto que no, compañero. Ya. Es mentira. Yo voy a ser imparcial. Dicen nomás. Dale, Marta. Sí, bueno, esta semana entró la reforma de pensiones a la Comisión del Trabajo. Súper Ya había importante. enviado hace como 2 semanas, ya había entrado, pero no había podido ver avance. También entender que esta reforma la está proponiendo el gobierno hace 9 meses, hay una propuesta y lamentablemente después de 9 meses todavía no hay una contrapropuesta de la oposición que se niega a avanzar en esta reforma, y eso es algo muy, muy preocupante porque la reforma de pensiones es una de las reformas más esperadas Y emblemática. hace muchos años,
Yo creo que era uno de los pilares fuertes en cuanto movilizaba a la gente en el estallido social, ¿cierto? El no más AFP, el tema de los pensionados, etcétera. Ha sido un debate que ha estado en la palestra pública hace mucho tiempo, y hoy día la reforma de pensiones da la oportunidad de poder modificar, y yo digo que no vamos a tener la oportunidad de modificar todo el sistema completo, pero sí avanzar a estos conceptos que en nuestro país todavía son desconocidos, como la seguridad social, ¿cierto? Que podamos dar pasos hacia allá y poder derribar de una vez por todas este sistema también heredado de la dictadura, que son las famosas AFP, ¿cierto? Este ahorro forzoso que tienen todos los trabajadores y que además hoy día no genera pensiones. Pierden fondos, la persona ha perdido mucho dinero de su fondo, etcétera. Entonces, hoy día está la oportunidad de avanzar hacia ese punto, pero yo participé en la comisión pasada y la verdad es que se veía muy poca voluntad de avanzar. O sea, hoy día hay 3 puntos críticos, que es el decreto 3.500, el tema del punto de quién administra los fondos, y digamos que nace la parte administrativa, ¿cierto? De todo. No es que hoy día las AFP cobran un porcentaje por administrarte tu plata, esa administración, y el tema del 6% adicional del empleador, ¿a qué fondo va a ir? Si va a ir a un fondo individual, a un fondo común. Eso está resuelto en la Cámara de Diputados ya, y enviar al Senado con el 3% y el 3% iban para el 3% a la cuenta individual. Incluso en el gobierno de Piñera sí llegó a sí, eso. Pues, a eso el 3, pero todavía no lo autorizaron. Todavía no hay acuerdo. No de acuerdo, pero te digo, está en el Senado ese acuerdo, está en el Senado de hace mucho tiempo. Desde el gobierno de Piñera, en que el 3% y el otro 3% estaban zanjados. Y se llegó a un acuerdo entre todas las bancadas en que se fuera un 3% a la capitalización individual y un 3% al fondo solidario. Y ese acuerdo se aprobó la reforma previsional para pasar al Senado. Sí. Y en el Senado está entrampado. Desde ese tiempo. Sí, lo que pasa es que hoy día el gobierno plantea una fórmula distinta, porque hoy día hay otra fórmula, digamos, y hay otros puntos también que están en juego, que también tienen que ver con este órgano administrador, ¿cierto?, de todos los fondos, y si se separa en el órgano administrador y los órganos inversores. Y ahí, bueno, hoy día ¿qué dice la derecha? Primero, que el 6% vaya a cuentas individuales, porque la gente lo pide. Le sube el 60% al tiro. La derecha, porque dice que todas las normas o las encuestas han dicho con mi plata no, te quiero la libertad de elegir, y todas esas falacias que al final, si uno le dice, mira, si el 6% va a su cuenta individual, las pensiones no van a subir, porque es imposible con esa fórmula. No. Porque necesitamos tener este fondo común, solidario, intergeneracional, porque hoy día van a ser más los pensionados que la fuerza de trabajo, y eso también tenemos que hacernos cargo. Dame un poquitito. Sí, claro. Yo quiero que no quiero dejar pasar lo que tú dijiste. Ahí se nos cobra a nosotros, a todos los que imponemos, un porcentaje de lo que imponemos para para que la AFP trabaje con nuestro dinero, ¿cierto? El 10%. Para que no pierda los fondos. Y ese dinero a la AFP no le cambia, aunque a nosotros sí nos cambie el fondo. Aunque nuestro dinero disminuya, el dinero de la AFP nunca disminuye. No. Siempre es una constante. Entonces, ojo, esa es una cuestión también que es muy sucia, ¿sí? Que es una cuestión impresentable. Ya, sí, todos pierden menos nosotros. Nosotros seguimos ganando igual, sí, aunque lo estemos haciendo mal. Dale. Sí, yo creo que ese en el fondo hoy día la discusión de un modelo, cómo avanzamos hacia un modelo que pueda generar estos pilares de seguridad social, que pueda asegurar mejores pensiones, versus este otro modelo que tenemos instaurado, que son estos gigantes de la AFP, del mercado de capitales, que financian los grandes grupos económicos, etcétera. Y esta es la discusión que se está dando en esta semana, se va a dar, así que básicamente es decirle también a las personas que nos ven que puedan estar encima de esta discusión, así como estábamos encima de los retiros de los 10%, igualmente hay que estar ahí pendiente de esta discusión y emplazar a los diputados. Tenemos que adelantar que la derecha va a estar en contra. No,
No, por eso te digo, la derecha está en contra, hoy día dice que el 6% tiene que ir a cuentas individuales, que las personas tienen que tener la libertad de elegir, y cosas que pueden ser correctas también, ¿me entendí? Que O las sea, personas lo que puedan pasa es elegir si es un órgano estatal, si es un órgano privado, etcétera. Pero ¿sabes qué, pero Marta? sin un fondo común. Pero Marta, Totalmente de acuerdo. mira qué importante el vocabulario, ¿eh? Porque muchas veces la gente hay que hablarle así más de abiertamente. Es decir, el 6% que se vaya al fondo solidario, la gente dice, no, lo que se está haciendo. Es que algunos dicen, yo no quiero ser solidario claro, con nadie porque si yo he trabajado no, toda pero la vida, es que ¿cómo voy a subsidiar a otro que no ha lo que trabajado? pretende la derecha, que le quiere aumentar el 60% más a la AFP. Hace 2 años que estábamos luchando en eliminar la AFP y hoy día le estamos aumentando el 60% más de la cotización. Porque el 100% son el 10%. Y si le ponían el 6%, es decir, el 60% más de la cotización. Además, es decir, la gente tiene que entender eso. Sí, no, sí es verdad. Además, lo que tú dijiste, y yo también no puedo, las mentiras asociadas a la libertad de elegir. Eso. Yo le quiero decir a usted que lamentablemente la libertad de elegir tiene directa relación con la capacidad económica que uno tiene. Nada más. Si usted no tiene la capacidad económica alta, grande, no va a poder elegir qué tipo de salud quiere, porque no va a poder elegir entre la clínica Las Condes o el consultorio que queda cerca de su población. Si usted no tiene una capacidad económica alta, no va a poder elegir entre un colegio de prestigio, generalmente particular, o del colegio que está cerca del lugar que puede ser municipal, ¿cierto? Hasta subvencionado. Si usted no tiene una capacidad económica importante, no va a poder elegir dónde vivir. ¿Dónde estuvieron sus hijos? Entonces eso no, es que yo defiendo las libertades. Lo que se está defendiendo es la forma en que se ha manejado económicamente desde siempre esto. Sí. Pero lo engalanan con la libertad de elección. Mi señora, mi señor, si uno no tiene la capacidad económica, no tiene la capacidad de elegir. Es una triste realidad. Lo demás es mentira. Sí, yo creo que también es importante dar esta concepción, ¿cierto?, de estos pilares solidarios, de la solidaridad intergeneracional, porque algunas veces yo creo que este individualismo ha calado fuerte en todos los ámbitos, pero también es un individualismo sin visión, porque si uno dice, no, yo trabajo y quiero mi 6% en mi cuenta individual, ¿por qué yo tengo que ser solidario con otro que a lo mejor no trabajó, etcétera? Pero ahí hay que separar las cosas, porque hoy día una cosa es la pensión garantizada, que la está cubriendo el Estado, y otra cosa es el pilar solidario, digamos, este fondo común solidario, que va a ir a, no sé, por ejemplo, cosas que, el ejemplo más claro son tal vez las mujeres, ¿cierto? Que por el tema de estar al cargo de los hijos, al cuidado, a labores de cuidado, muchos años de su vida, han dejado de trabajar, han dejado de imponer, y hoy día esa labor de cuidado no se ve registrado en ninguna parte. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa carga que la mujer ha llevado por años, hoy día tienen pensiones muy bajas, miserables, y hoy día que tenemos la posibilidad de poder subsanar y de poder reconocer un poquito eso para que las mujeres puedan tener mejores pensiones, eso significa un fondo común. O si alguien tiene un accidente laboral a lo largo de su vida y se tiene que pensionar porque quedó inválido, porque quedó postrado. Esa es como y nadie está libre de esos temas. Exacto. Entonces, esa es la solidaridad mayor a la que tenemos que apuntar. Y por otro lado también, lo que les decía, ¿cierto? Nuestro país es un país que va a envejecer, va a ser un país que va a tener más alta población vieja, Por de favor. tercera, cuarta edad, versus la población joven, que es la fuerza de trabajo. Entonces, si antes se podía hacer de que los jóvenes con los, digamos, ahorros previsionales podían subsidiar lo de los más viejos, porque estadísticamente estaban más o menos equiparados. Hoy día no, hoy día la población que va envejeciendo es mucho más alta. Entonces, todo lo que vayan cotizando los jóvenes no va a alcanzar a suplir esas pensiones. Entonces, por eso se habla de solidaridad intergeneracional. Y este fondo común,
Y hoy día, como decía Hernán, esta discusión ya se ha dado, ¿cierto? Que ese 6% vaya a 3 a individual y 3 a fondo común para que las pensiones en lo inmediato puedan subir. Un 22%, al tiro. Sí, Al tiro. exacto. Al tiro, inmediatamente. Y si tu cuenta los 6% va a tu cuenta individual y tú dices con mi plata no y mi plata la quiero aquí, tus pensiones van a subir, si es que en 20 años. Mira, y No, que tú iba a ser dijiste- miserable igual. Sí, de todas maneras. Y lo que tú dijiste, tú hablaste de un accidente laboral, pero ¿qué pasa si el accidente no es laboral? Porque si el accidente laboral hay una mutualidad que está detrás. Pero ¿qué pasa si es un accidente común? Alguien caminando por la calle, atropellado y queda postrado y no puede trabajar nunca más. Una persona de 30 años, 35. Uno siempre tiene que ponerse en la situación de que nos puede ocurrir algo a cualquiera. Lamentablemente yo trabajo en un entorno que yo veo muchos casos reales de personas que están en la plenitud de su vida, en la plenitud de su producción y que ante un hecho fortuito la vida les cambia, pero absolutamente. ¿Ah? Y eso uno tiene que pensar que a lo mejor yo también voy a ser beneficiado por esta solidaridad de toda la, toda la este sociedad. fondo común. Y, y para qué estamos con cosas. Los grandes estudios que se han hecho a nivel mundial sobre las pensiones tienen todos una base de solidaridad, Todo, los que funcionan. todo. No, Sí, no hay no es ninguno, imposible. no hay ninguno que sea solamente por cuentas individuales. ¿No? Oye, le cambiaron, ¿cómo se llama? La lectura solidaridad a estos paneles de, ¿cómo se llama? De farándula, es decir, Zorora, porque como no la pueden pronunciar, Zorora es solidaridad. Pero fíjate que yo los quiero llevar a la cuestión de la libertad, porque la derecha juega con esa palabra de la libertad, pero absolutamente, hasta cuando a la gente se le dice, mire señor, mire compañero trabajador, de 30, de 40, de 50 años usted no tuvo la libertad de elegir la pensión que tenía. Lo obligaron a usted a afiliarse a la AFP. Así es. Usted entró a trabajar sin la libertad que tuve yo. Y después quiero llegar a eso. Es decir, la libertad no existe para nada. no existe. Solamente depende del bolsillo. Ni siquiera la he hecho, ni con el bolsillo. No. Yo Aquí se nunca obligó. tuve la posibilidad de no Ninguna. estar en la AFP, solamente en la AFP. Desde Sí, que empecé a trabajar correcto. no existía Es decir, ningún no otro hubo sistema. libertad. Fíjate que yo tuve la libertad. Tuve la libertad de elegir. De elegir si me quedaba en el sistema antiguo. Y quiero decir que el sistema antiguo está planteado en que los jóvenes aportan para los viejos. Y eso, por ejemplo, cuando se hace la cuestión de la AFP, que también quiero tomarlo en cuenta, es decir, los únicos que no fueron afiliados a la AFP fueron los militares. Por algo fue. Y los militares tienen buena jubilación y buenas pensiones, además que tienen muy buena salud. Yo les puedo decir a los televidentes en que yo mi cambio, y afortunadamente, primera cosa que pienso bien en mi vida. Pero algunos no tuvieron la opción, lo obligaban, o si no los despedían. No, reina mía, no. Hay que en esta cuestión hay que ser sincero. En Teniente, cuando salió esta cuestión de la AFP, la única inconveniencia que teníamos los que no los queríamos cambiar es que no éramos atendidos en la FUSAT, sino que los mandaban acá Sí, al pero regional. Martita tiene razón. O sea, En otras partes más débiles. Sí, más débiles. Que no pudieron, si no te cambias, te vas. Ya, quedas pero- sin trabajo. pero aquí Sí. en el- Sí, aquí a en muchos por los ejemplo, cambiaron obligados, engañados, Pero no quiero etcétera. ver la cosa. En el Teniente Le por lo regalaron menos, una bicicleta. no ocurrió. Es decir, habían amigos media alta de temperatura, habían unas niñas que cambiaban la FP y los buenos llegaban a correr para cambiarse. Además que les pagaban buen billete. ¿sí? Como el Bombo Fica cuando firmó por el Partido Comunista. Claro, y la tarjeta la Martes Plop. Bueno, pero esta cuestión, como te digo, todo colaboró para que la gente se cambiara en forma voluntaria. Yo digo, por lo menos en el cobre. Los dirigentes sindicales le hacían promoción a la AFP, pero yo, a pesar de porfiado, como siempre, no me cambié. Y bendito el día que no me cambié, porque resulta que hoy día, comparándome, para que lo escuchen los trabajadores y que no les metan esa cuestión de la palabra libertad, de que tiene Y que con mi elegir, plata, no, no. que sea solidario, porque les voy a contar que bajo el mismo cargo, bajo el mismo sueldo y bajo
yo en la caja de empleados particulares... En los mismos años de juntando dinero. Los mismos años de ¿cómo se llama? De trabajo. De cotización. De cotización. Yo le gano el doble de lo que le pagan a un trabajador teniente que tiene buena pensión, a ese trabajador que de la AFP. Sí, no, sí está clarísimo. Entonces, esa cuestión de que la gente sea, que yo, mi plata, no, si la plata no ha sido nunca suya, usted no va a la AFP y decirle, ¿sabe qué más? Yo quiero comprarme una casa y quiero que me devuelvan las 140 lucas que tengo ahorrados. No, no son suyos. Esa es plata de los consorcios, es plata de los que manejan el capital. Y las pérdidas, porque también hay que ser justo. Hay que ser justo y no echarle toda la culpa a la derecha. Pues, bueno. Las pérdidas que tienen los trabajadores por la cuestión de los fondos fue creada por nuestro compañero Ricardo Lago. Así es. Entonces, desde ese minuto en que los trabajadores empiezan a perder ellos solamente y no la AFP, porque antes perdían por iguales. ¿Por qué se hizo esa cuestión de los fondos de capitales? Para ponerte en más riesgo, menos riesgo, y al final del cuento, hoy día en la tarde, las 10 de la mañana, están perdiendo todos los fondos y nadie dice nada. No, y cuando queremos decirle el 10%, oye, le vamos a dar el 10% a un trabajador, que son 2 millones de pesos, y hacen el caso, la economía se ha ido. Cuando pierden los fondos no salen los de mi Pero plata eso, no, con mi plata no, y la libertad ahí de no elegir no sale, sale. Claro. Es que ahí no salen ni con mi plata no, que como cuando y hay gente que pierde 5, 6, 7 palos. Po. De un viaje, en De un un mes. viaje, Sí. en un mes. Sí, no, sí. Entonces en esa cuestión no hay ¿cómo se llama? No hay una equidad. Una equidad de decir, esto es lo que está pasando. Amigos míos, quédense con el 6%, ojalá sea para el fondo solidario y no para ustedes, porque no digo nunca de ustedes, porque además que lo aportan los empresarios, no lo aporta el ahí está, Estado. Parte del sí. Estado. Y quédense con lo que ganan los milicos, si los milicos no son giles. Claro. Si, ¿por qué están en la AFP? Obvio. Obvio. Po. Bueno, lamentablemente estamos No me terminando digas que nuevamente. terminamos. Sí. Así que Hernán, un gusto haber compartido contigo. Marta, también. Te dejamos una tarea para que Sí, nos ayude ahí lo vamos a tomar. los No, números, muy es buena. una cuestión muy Súper. importante. Sí. Así que todo Conductor, yo le puedo pedir un favor. Sí. Mándele salud al ratero. Hoy yo quiero 30 segundos Perfecto. para despedirme y también para contarles que los proyectos que hemos impulsado sobre el teletrabajo y también sobre la ley Karim de no más acoso laboral, ya de vuelta de la semana distrital van a comenzar a legislarse y también poder ya tramitarse de manera más expedita, porque son dos proyectos que están muy esperados y que van a ir a solucionar varios temas que afectan a las madres trabajadoras y a los trabajadores en general. Bueno, ahí vamos a estar atentos a cómo votan nuestros honorables Exacto, diputados. exacto. Que estén todos muy bien y que tengan una muy buena semana. Sexta Visión presentó Sin pelos en la lengua.